Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a iniciar con un tema y es la corrupción. Vamos a sacar el cuaderno, vamos a hacer los apuntes, recuerden enviar siempre las evidencias, la prueba pues que les dejo debajo del video para estar realizando. Entonces vamos a ser muy juiciosos con la entrega de las actividades. El aprendizaje de este nuevo tema entiende que los hechos de corrupción van en detrimento del patrimonio del Estado y el disfrute de los derechos ciudadanos. Los contenidos, lo que vamos a ver en este video es qué es la corrupción, las características, la corrupción en Colombia, el estatuto de anticorrupción. ¿Qué es la corrupción? Según Transparencia por Colombia, la corrupción consiste en el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicio o beneficio a cambio de acciones, decisiones u omisiones. En este caso, benefician no a la colectividad, sino a un interés particular. Las características son: la sociedad ve la corrupción como parte de su cultura. Es muy cierto, en algunas sociedades más que otras, la corrupción la ven como algo normal e incluso como el avance y el desarrollo. La impunidad es una de las principales causas y más clara porque aquí cumple un papel importante la cultura del todo vale, ¿sí? Y deja esa sensación de impunidad y que no han hecho nada. La desigualdad es una de las características más importantes y es que con la desigualdad vemos que se concentra por lo general el poder. Hay una monopolización de ello, lo que hace que las riquezas estén desiguales, estén mal distribuidas. Esto incrementa la pobreza y la corrupción. El mal funcionamiento de las instituciones públicas, la ineficiencia de los servidores públicos o la administración de esta hace que haya un mal funcionamiento, la burocracia corrupta, la falta de ética y la transparencia en los procesos hace que muchas de estas instituciones públicas no lleven a un feliz término el proceso, considerándose así una de las más corruptas. La falta de valores. Resulta dudoso que posea fuertes valores aquellas personas que implementan la corrupción. De hecho, esto es ya algo personal, es algo individual, es algo moral el hecho de que tú practiques o los funcionarios o cualquier entidad practique la corrupción. Entonces, a pesar de que existen unas claras leyes frente al tema, ya entra en un cuestionamiento personal el hecho de si está bien o no implementar este tipo de medidas o comportamientos como es la corrupción. Entonces aquí juega un papel importante los valores de cada una de las personas. La corrupción en Colombia tiene unas características y las vamos a manejar por regiones, en el sector público, quiénes son los corruptos, los delitos, los derechos humanos, la corrupción en la política y la contratación pública. El informe que les voy a dar a conocer, la corrupción en Colombia, es de acuerdo a un artículo de La Razón Pública en alianza con el organismo de Transparencia por Colombia, da a conocer, ¿sí? Y hace una radiografía de lo que es la corrupción en Colombia. Colombia es uno de los países más corruptos a nivel mundial, ocupa el puesto 96 de acuerdo al informe de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Y en América Latina, Colombia se ubica por debajo de Uruguay, Chile, Argentina y Ecuador. Entonces Colombia está dentro de los países más corruptos. La corrupción en Colombia. Iniciamos por regiones y ciudades. Se dice que el 69% de la corrupción se concentra en las entidades territoriales y que ese 45% está
en los departamentos de Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia, y que el 29% se concentra en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Medellín. La corrupción en el sector público. El 73% de casos reportados constituyen la corrupción administrativa o en el sector público. La corrupción en el sector privado representa un 9% y la corrupción en el sector judicial representa un 7%. Las irregularidades más frecuentes en temas de corrupción en los sectores públicos o privados va con relación a la adjudicación o celebración irregular de contratos, al abuso de la figura de contratación directa, el detrimento patrimonial, la aprobación ilegal de recursos de contratos y los sobrecostos por irregularidades en la celebración de contratos. ¿Quiénes son los corruptos? Según el Monitor Ciudadano, el 39% de las personas que ejecutan actos de corrupción son los funcionarios públicos, mientras que el 30% son autoridades elegidas por voto popular. El 41% de estos eran concejales y el 40% fueron alcaldes. En cuanto a los actores colectivos, el 69% corresponde al sector privado, donde las empresas son responsables de un % elevado, hablan de un 70,4% de los casos reportados. Los delitos. Vamos a hablar de cuáles fueron los más cometidos en temas de corrupción. Tenemos la primera, que es el peculado. El peculado significa la apropiación indebida de los recursos por parte del Estado, la celebración indebida de contratos, la falsedad de documentos públicos y concierto para delinquir, es decir, cuando varias personas concretan o acuerdan con el fin de cometer delitos. Los derechos humanos son uno de los más afectados en temas de la corrupción. Estos se asocian principalmente al derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna, al agua potable, a los servicios públicos de calidad, al deporte y a la cultura. También en relación con los derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la expresión y el acceso a la propiedad privada. La corrupción en la política. Entonces, los delitos e irregularidades más comunes en la esfera política encontramos la financiación ilegal en las campañas, el fraude electoral, la compra de votos y el comportamiento irregular de las campañas, y así la falta de transparencia en cada uno de estos procesos dentro de la esfera política. Por último, tenemos la contratación pública. Ahora bien, es el punto más álgido del problema de la corrupción, que va en torno a contrataciones públicas, ya sea para proveer bienes y servicios o para controlar los servicios personales o para contratar y obtener más poder, monopolizar dicho poder. Es el tema más controversial y que tiene mucha fuerza en Colombia. En Colombia han tratado de contener este tema de corrupción y se han hecho procesos que buscan una eficacia y una transparencia. Pero esto no es suficiente. Hay que blindar el sistema de contratación estatal, lo cual va de la mano de robustecer la capacidad de gestión del Estado, tanto a nivel central como a nivel territorial. A continuación van a observar un video acerca de la desigualdad que existe en Colombia y la mala redistribución de las riquezas. ¿Colombia no es un país desigual? El hombre más rico de nuestro país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, posee unas poquiticas empresas, entre las cuales vale la pena mencionar las siguientes: Super Ricas, Club Deportivo Millonarios, Casa Editorial El Tiempo, Eternit Colombia, Ico Pinturas, Todelar Radio, nada más y nada menos que el Grupo Aval, que está compuesto por diferentes bancos como el Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente, Banco de Avevillas y bueno, algunas que otras compañías que quizá abarcarían todo el video y de las que no solo tiene acciones él, sino también
también su familia y hacen parte de grandes esferas de la economía como la esfera de las pensiones. Aunque el tema aquí no es ese, el tema es que Luis Carlos Sarmiento Angulo es 3 veces más rico que Donald Trump. Pero dimensionemos esta cifra. Donald Trump es un gran magnate en Estados Unidos, y esto teniendo en cuenta que el ingreso de los estadounidenses es superior por diversos factores al ingreso de los colombianos. Es decir, Luis Carlos Sarmiento Angulo en Estados Unidos es un magnate de magnates. Pero ahora, mirando de cerca el ingreso promedio de los colombianos, pues nos damos cuenta que Donald Trump en nuestro país es un magnate de magnates. Es decir, ¿qué viene siendo Luis Carlos Sarmiento Angulo en nuestro país? Esto no es cuestión de demonizar la fortuna de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero por supuesto tenemos que repensar y analizar de cerca las estructuras tanto sociales como económicas de nuestro país, teniendo en cuenta la gran desigualdad y la gran brecha que este escenario nos plantea. Diferentes estudios mencionan a Colombia en varios puestos del escalafón deprimente, pero cada uno de ellos tiene un denominador común: siempre se sitúa entre los primeros de los más desiguales del mundo. Uno creería que un país como Colombia, llamado tercermundista por mucho tiempo por diferentes potencias del globo, y que en primera instancia solo puede verse a partir de que tiene una guerra de 60 años encima, pues simplemente no produce. Pero eso no es cierto. Es verdad que pertenecemos al continente que se especializó en perder, explotar y regalar al resto de las naciones del mundo sin querer queriendo, la llamada División Internacional del Trabajo, pero que personajes como Luis Carlos Sarmiento Angulo y los hijos de Julio Mario Santo Domingo sean muchos más ricos que Donald Trump expresa claramente que en el país hay una problemática económica en donde las riquezas sí existen, pero están sumamente reconcentradas en unos pocos. Colombia tiene una aguda concentración del ingreso y la riqueza, pero no malinterpreten el escenario. Esto no es cuestión de quitarle a los que ya tienen. Se hace injusto que sí se les quite a quienes no tienen. Por ejemplo, se hace absurdo que el gremio de los lecheros colombianos tengan que protestarle al gobierno porque se está llevando a cabo un proceso de conciliación y un tratado de libre comercio con Nueva Zelanda en donde nuestro país estaría importando leche. ¿Son esas las verdaderas necesidades que tenemos en este momento? Se nos está acabando la leche que producimos y tenemos que importar leche neozelandesa. ¿No sería raro que existieran intereses económicos de personas externas al gremio de los lecheros para con alguna multinacional que maneje la leche? Ya lo conocemos bien. La mejor forma de dominar el dinero es primero dominando el mercado. Pareciera que el gobierno no quiere darse cuenta de que el país ha venido sufriendo desde mucho antes lo que se determina como la enfermedad holandesa, en donde hay una evidente pérdida de competitividad tanto en la agricultura como en la industria nacional. Como consecuencia directa viene la informalidad, que a su vez en esta tierra trae la coerción atenuante de las autoridades. Se genera más violencia, la informalidad y las multinacionales producen precios más bajos, el consumidor los prefiere por ahorrar y se termina afectando tanto el ingreso como las ventas de los formales. ¿Es esta la economía de gobierno que va a potenciar el emprendimiento y las pequeñas empresas legales? Y es que la industria nacional, mientras más relegada por el extranjero, mejor. Vale la pena mencionar, por ejemplo, cuando en el 2016 todo el país se escandalizó por la venta de Isagen. Nadie quería que se vendiera la industria nacional. Muchos se alarmaron. Los medios de comunicación saltaron en cada rincón de nuestra conciencia e hicieron eco, pero ellos estaban olvidando de algo. Nadie recordó por esos momentos que entre el 2002 y el 2010, periodo de presidencia de Álvaro Uribe, se liquidaron alrededor de unas 50 entidades. ¿Por qué en ese momento no se hizo tanto eco desde los medios de comunicación? Una noticia común como cualquier otra de Caracol Radio lo decía: no menos de 8 billones de pesos se obtuvieron solamente de la venta de Bancafé. ¿Qué sucedió con esa platica? Y todo esto viene a colación porque en realidad Colombia sí produce y tiene con qué producir. Tenemos que creer en nosotros, creer en nuestra gente, pero bajo políticas tanto laborales como económicas, en donde prima la empresa por encima del obrero, se hace muy dificultoso que la riqueza pueda redistribuirse y también que se le deje de quitar a los pobres bajo el marco legal. Digamos la verdad, con leyes como la 789 del 2002 es muy difícil salir adelante. Y cuando digo salir adelante, no me refiero a los grandes empresarios como Luis Carlos Sarmiento Angulo. La ley 789 redujo en un 25% el pago a los asalariados de los días domingo y festivos. Disminuyó la indemnización por un despido sin justa causa. Disminuyó la indemnización moratoria por falta de pago. Amplió la jornada de trabajo diurno, pagando el recargo nocturno desde las 10 de la noche y muchísimas cosas más. El problema consiguiente es que abatir la desigualdad es un proceso de largo plazo y, a decir verdad, los gobiernos hereditarios y familiares que han regido a Colombia
Colombia desde mitad del siglo XX no han estado muy afanados en este caso. Esto no solo porque se han creado falsos y errados diagnósticos de cómo erradicar la problemática, sino que dichos diagnósticos se crean a propósito para seguir apostándole al enriquecimiento de unos pocos. No intentamos fomentar la lucha de clases, ni la falsa violencia que algunos dicen que se genera con este tipo de contenido. Lo importante es crear conciencia sobre el hecho de que la sociedad colombiana ha naturalizado muchas de sus más deprimentes nebulosas que le impiden lentamente el buen pensar y el discernimiento. La desigualdad es una de esas cortinas nebulosas problemáticas. Un pueblo con hambre es un pueblo rencoroso, un pueblo que se deja engañar fácil. Un pueblo pobre, donde la educación y la salud se convierten en un negocio, es un pueblo que fácilmente desconocerá todas sus realidades sociopolíticas y por ende estará sumido en la ignorancia. Es imposible explicarle a cualquier persona, a un niño, a un extranjero o incluso explicárselo a sí mismo que entre los años 2002 y 2013 murieron a diario 18 personas por desnutrición, a diario, mientras que al otro lado de la esquina habían personas como los hijos de Julio Mario Santo Domingo o como el mismo Luis Carlos Sarmiento Angulo que triplicaban la riqueza de Donald Trump. Eso es imposible explicarlo, pero el tiempo y la circunstancia nos están pidiendo no explicaciones, sino cambios. Estos tiempos cambiantes nos piden a gritos modificaciones reales, sustanciales, estructurales en la política y en la economía de todos los países, especialmente suramericanos. Basta ya de los mismos de siempre. Basta ya de justificar la desigualdad con el argumento de que los de arriba contribuyen más a la economía como generadores de empleo de los de abajo. El elitismo es una enfermedad social. Necesitamos el flujo de dinero, no su reconcentración. Necesitamos estrategias que sí apoyen a las empresas, pero que en lugar de eso no aplasten al obrero. Hay que romper esos principios de injusticia sobre los que se basa Colombia. Tenemos que dejar de pensar que la calidad de vida se asume como la cantidad de cosas o que el nivel de vida se asume como el nivel de consumo, ni que el éxito se alcanza pasando por encima del otro. En Colombia existe el Estatuto de Anticorrupción, que es la ley 1474 de 2011. Busca eliminar todos los temas de corrupción en el país. Entonces, la ley establece que el presidente, en una facultad innegable, será el encargado de diseñar la política del Estado en materia de lucha contra la corrupción. Los particulares podrán financiar aspiraciones políticas, pero no serán contratados de aquellos alcaldes o gobernadores a los que auspiciaron económicamente. Dotó a los organismos de control e investigación, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría de mayores facultades para luchar contra la corrupción. Por último, tenemos que para detectar los delitos de corrupción, el Estatuto estableció que la Fiscalía, con orden previa del Fiscal General, podrán destinar agentes encubiertos para investigar y descubrir defraudaciones contra el Estado. Esto es solo unas características del Estatuto de Anticorrupción que existe en Colombia. Bueno chicos, espero que les haya gustado el tema, que lo hayan podido entender. Recuerden mandar las evidencias. Chao. Que tengan un feliz día.